Hola amigos y amigas, un gustazo el día de hoy compartir con todos ustedes. Mi nombre es Hilda Chacha, mi compañera Mariela Robles. El día de hoy les damos la bienvenida a nuestro nuevo espacio, un espacio de sororidad, un espacio de amistad, un espacio dedicado para hablar de mujeres en los diferentes espacios, mujeres diversas. Bienvenidas amigas y amigos a nuestra trinchera feminista, un espacio de mujeres por el cambio, en el que nos vamos a reunir semana a semana a hablar de diferentes temáticas, de mujeres diversas, mujeres en el deporte, mujeres en la cultura, mujeres en la academia, varios temas que creemos que es importante irlo analizando, irlo debatiendo, irlo conversando con nuestras amigas. Bienvenidos a este espacio, un espacio informal en el que el agua es nuestra compañía, nuestra mejor compañía y que nos va a iluminar y nos va a acompañar esta tarde. Bienvenida Mariela, bienvenida Fernanda, Joana y Natalia. Mariela. Gracias, Hilda, por tu bienvenida. Tal como ha señalado mi amiga, pues hemos preparado este espacio para compartir el diálogo con mujeres que desde sus experiencias, sus conocimientos, sus investigaciones, su participación, dejan huella sobre la lucha por nuestros derechos y sobre los alcances que podemos tener como mujeres. Semana a semana tenemos distintas temáticas para tratar con ustedes y esta semana tenemos el agrado de tener unas invitadas de lujo en donde trataremos sobre la participación política de las mujeres desde distintas aristas. Va a ser muy interesante este diálogo con ellas y tendremos la presencia en primer lugar de Joana Cruz. Ella es gestora cultural y fundadora de la iniciativa Pájaro Gato. Más adelante les mostraremos un perfil mucho más amplio de ella y nos estará hablando sobre el tema cultural. ¿Qué pasa con las mujeres en la participación cultural? Ella es también candidata en este momento a la dirección de la Casa de la Cultura Núcleo de la SAI. Con la mano de este tema tenemos también un análisis profundo del tema político y su participación desde las mujeres a cargo de la directora de la Escuela de Sociología de la Universidad de Cuenca, nuestra compañera y además integrante de nuestro movimiento Mujeres por el Cambio, Fernanda Pacheco, a quien le mando un enorme saludo y que hoy nos acompaña aquí. Y finalmente a Natalia Arpi, ella es estudiante universitaria, una gran dirigente y ex candidata a la presidencia de la FEU de la Universidad de Cuenca, que también nos va a mostrar esta otra lista de los principios, los inicios de la participación de las mujeres desde el ámbito estudiantil académico. ¿Cuál es el fin de analizar este tema de la participación de las mujeres? ¿Qué es lo que está pasando en este ámbito? Si usted, tal vez Hilda, tú sabrás, ¿no? Fue nombrada el año anterior María Augusta Hermida, rectora de la Universidad de Cuenca, primera rectora después de más de 150 años de la existencia de la universidad. Luego, la sorpresa de tener una prefecta, Cecilia Méndez Mora, la primera prefecta. Apenas hemos tenido 2 viceprefectas también en ese mismo espacio. Tenemos también, incluso en el ámbito deportivo, la primera dirigente del Deportivo Cuenca, nuestro equipo local, Natalia Villavicencio. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿realmente se está destacando la participación de las mujeres? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Será que ahora hay más apertura para la participación de las mujeres? ¿O será que cada vez es más complejo, no? Claro. Bueno, entonces, Hilda, te doy paso para que hagas la primera entrevista y nuestras compañeras que tienen mucho más análisis sobre este tema nos digan qué está pasando, ¿no? ¿Será positivo o negativo? ¿Realmente estamos en un buen camino en la participación de las mujeres? ¿Qué barreras habrá todavía, no? Te doy paso, Hilda. Gracias, Mariela. Bueno, agradecerles a todas nuestras compañeras. Bueno, yo le voy a presentar a nuestra gran compañera, Joana Cruz. Joana Cruz Cabrera es socióloga, gestora e investigadora cultural. Desde el año 2015 es fundadora y coordinadora de la plataforma cultural Pájaro Gato, que inició como centro cultural con varios aspectos destinados a la circulación de contenidos simbólicos. Trabaja en investigación intervención en las líneas de economía, de la cultura y la producción, distribución y circulación de contenidos y productos culturales. Es gestora y coordinadora del Museo del Cacao y Hierbateras,
basadas en nuevos modelos de gestión y fortalecimiento de las microeconomías culturales en los aspectos urbanos y en su relación con la ruralidad, el género y la política a largo plazo. Tiene 15 años de experiencia en gestión pública, planificación estratégica, estructuras institucionales, modelos de gestión, diseño de políticas públicas. Ha participado activamente de la discusión política cultural a nivel local y nacional, siendo desde estos aspectos colectivos. Joana, bienvenida. Bueno, vemos una gran trayectoria de su participación, de su intervención desde el espacio de la investigación y la cultura. Para nosotros es un gustazo el día de hoy contar con usted. Y bueno, desde usted, desde su gran experiencia, desde su caminar, ¿usted cómo ve la integración de las mujeres en el ámbito cultural? Buenas tardes, compañeras, Natalie, Fernanda, Hilda, Mariela. Es un gusto para mí poder participar de este espacio. Me encanta realmente. Creo que son esas trincheras reales donde se hace verdadera participación, verdadera insurgencia, especialmente para las mujeres, ¿no? Bueno, realmente desde el tema cultural hemos visto que hay una participación más bien invisibilizada, porque realmente la cultura y el desarrollo de las actividades culturales, los procesos culturales, de lo poco que podemos observar, de lo poco que se ha investigado o se ha registrado en datos, es cubierto en un gran porcentaje por las mujeres. Sin embargo, a la hora de llegar a puestos de tomas de decisiones es en donde se invisibilizan estas, ¿no? Tanto es así que en la formación académica mismo de las artes y la cultura sale casi un 70% de mujeres quienes están formándose como músicas, como artistas escénicas, artistas investigadoras en temas de memoria y patrimonio, pero son pocas las voces que llegan a ocupar estos puestos de toma de decisiones, ¿no? Y creo que es un tema que atraviesa a todo el sector, todos los sectores, no solo el cultural. Sin embargo, el tema cultural es un poco más profundo porque al mismo tiempo ser un sector que no se considera como un trabajo que por la propia sociedad ha sido desvalorizado, ya de por sí es una carga fuerte de llevar para los hombres y mujeres, y siempre las mujeres vamos a tener esta mayor peso en esta carga, ¿no? Pero en el ámbito cultural, además de que ya te digan que cualquier actividad artística, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Con qué te vas a mantener? Ya sean esos criterios formados por la sociedad, encima si eres mujer hay una doble, triple y hasta cuádruple carga, ya voy a explicar este tema, ¿no? Especialmente las compañeras en el sector rural. Para nosotros, muchas de las compañeras en el sector rural, inclusive podemos decir que ni siquiera se consideran agentes culturales. Muchas de ellas no entienden el concepto de ellas mismas ser culturas vivas y están siempre detrás de compañeros. A veces les da vergüenza hablar, solo en el caso de las hierbas, que es un caso al que yo tengo mayor cercanía por el proyecto Hierbateras, con el manejo de lo que son saberes ancestrales, la relación con la medicina ancestral. Con muchas compañeras cuando iniciamos, ellas mismas nos pedían que no, que hable el compañero tal, que es un yacha y más reconocido, ¿no? Cuando ellas son las que llevaban todos estos saberes, con el respecto a los pastos, al uso de las plantas y todo esto. Y hay una tesis hermosa que alguna vez tuve la oportunidad de conocerle de la propia Cecilia Méndez, ¿no? Que hizo una investigación profunda sobre este tema y te decía que en el momento de utilizar puestos de jerarquía, puestos ya a nivel de ceremonia, no solo de ejercer la práctica en estos temas ancestrales de medicina, siempre los yachaks, siempre las personas con el tema de jerárquico superior, eran hombres, ¿no? Y que las mujeres, siendo las que además desarrollaban directamente el tema de dar vida, ayudar a los partos, guardar los secretos de las plantas, eran las que estaban en el peldaño de abajo. Es muy difícil este tema de lo cultural en el sector rural y más bien para no acaparar todo el tiempo y pasar a otras preguntas más y también oírles a las compañeras, me detengo ahí un momento, pero en verdad sí hay un porcentaje bastante loco a la hora de visibilizarse, ¿no? Cuando las mujeres empiezan a escalar peldaños y empiezan ya a tener su actividad
cultural ya a niveles de visibilización se quedan detrás de la gestión. Generalmente los que se visibilizan son los hombres en su mayoría, por ejemplo, y las mujeres terminamos haciendo el papel de las gestoras detrás de los grandes artistas. Este es un tema también que hemos visto en una pequeña muestra, solo para dejar un dato ahí y continuar. Hemos visto en el RUAC, ¿no?, que es un pequeño muestreo del sector cultural, bastante sesgado porque ocupa todo el tema urbano más que nada y de las bellas artes más que nada. Sin embargo, podemos ver en ese pequeño muestreo en donde estamos en el sector urbano, incluso las mujeres que tenemos mayor acceso a educación, solamente está integrado el RUAC por el 30% de las mujeres. Y a nivel del Ecuador me refiero. A nivel de aquí de la SUAY está en un 33%, pero seguimos siendo el 30% de mujeres que componen este padrón, este gran listado del RUAC. Entonces ahí hay un tema que hay que observarlo, que hay que tomarlo con pinzas, que hay que ver qué está pasando, por más que sea un pequeño muestreo, nos da una cierta idea, ¿no? Por más que sea un pequeño muestreo urbano, además. Eso, no sé si quieren que haga un pare ahí para continuar con las otras preguntas. Sí. Muchísimas gracias, estimada Joana. Le damos paso a nuestra compañera Mariela. Muy interesante, a lo que tú nos has comentado. Muy significativo también mostrar que el 70% de las mujeres que se encuentran preparadas para ocupar el espacio no solo de creatividad en la cultura, sino además que podrían aportar con políticas, no forman más que pocas personas el espacio de toma de decisiones, que sería lo más importante, ¿no? Y este rezago siempre de necesitar una figura masculina para la representación en sus ámbitos culturales es muy, muy interesante. Y quizás no pasa solo en este sector, y allí quiero preguntar a la compañera Fernanda, que nos acompaña también. Ella es directora en este momento de la carrera de Sociología de la Universidad de Cuenca, integra el grupo de investigación Género, Democracia y Sociedad de la misma universidad, es socióloga, antropóloga, magíster en Gestión y Desarrollo Social, y actualmente se encuentra cursando un doctorado en Sociología y Antropología en la Universidad Complutense de Madrid, y desarrolla una investigación sobre violencia política de género, ¿no? Ella tiene experiencia en proyectos de investigación e intervención social en diversos temas. También ella es activista e integrante del movimiento Mujeres por el Cambio, como ya había señalado, y en este ámbito de experiencia, de investigación y de intervención social, Fernanda, queremos consultarte con este preámbulo que nos ha dado Joana, si en el sector de participación política y de gubernamental, tanto nacional como seccional, ¿cuál ha sido el rol de las mujeres en esta esfera? ¿Crees que ya es suficiente los logros que se han tenido? Hemos superado gran parte de las barreras, es evidente, pero ¿realmente existe una voluntad dentro de la sociedad y la institucionalidad para que nuestra participación sea abierta? ¿Qué podrías decir sobre esto, Fernanda? Te escuchamos. Muy buenas tardes, queridas compañeras Hilda, Mariela, Joana y Natalia. Para mí es un honor el poder compartir con ustedes este espacio de reflexión. Empezaré diciendo que una se vuelve feminista por su propia historia. Podemos conocer elementos a partir desde las teorías, la academia en un buen tranco de tiempo ha venido dedicada a ello, pero solamente esa experiencia de vida que tenemos las mujeres nos da conciencia. Y para hablar de la participación de las mujeres en el marco de la política, es muy importante que podamos situar qué es lo que está bloqueando esa participación. Y en ese momento nos encontramos con una violencia que es sistemática y que se expresa en los diferentes espacios en los que nos desenvolvemos las mujeres. Entonces, si bien ahora las mujeres, como resultado de nuestra propia acción y lucha, estamos en la academia, en las artes, en la política, en el deporte, en la dirigencia deportiva, si bien ya estamos y hemos conquistado estos espacios, sistemáticamente vamos teniendo unos ciertos bloqueos que se expresan a través de diferentes formas de violencia que ocurren sobre los cuerpos de las mujeres. Para entender la violencia de género que ocurre en la esfera política, es fundamental comprender de dónde surge esto. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, tal cual nos ha comentado Joana, que apenas un 30% de mujeres estén conformando ese padrón electoral de gestores y de artistas, ¿no? Entonces, empezamos por
establecer que para hablar de la participación política de las mujeres y de esa violencia de género que ocurre en la esfera de la política, es necesario reconocer la existencia de un orden social. ¿A qué me refiero con eso? Las personas, hombres y mujeres, no actuamos desde un libre albedrío, porque existen unas ciertas estructuras materiales y simbólicas que definen nuestras vidas, que van definiendo nuestra manera de pensar, que van definiendo cómo se desarrollan nuestras relaciones. Existe un orden social que es político porque tiene que ver con el poder en el que nos desenvolvemos las personas y que es un orden social patriarcal, capitalista y colonial. Esto lo escuchamos mucho decir, pero ¿qué significa y cómo se traduce en nuestra cotidianidad? Esto significa que nuestras maneras de pensar, nuestras maneras de actuar parten de un supuesto de que lo masculino o de que la acumulación de la riqueza o de todo aquello que proviene de lo blanco europeo, de lo anglo, está por encima de las otras formas de existencia. Y esto ocurre a nivel estructural, porque da cuenta de un sistema de dominación por género, por clase, un sistema de dominación que tiene que ver con las formas etnonacionales, que deviene en varias formas de violencia y en unas existencias marcadas por la desigualdad. Entonces, estas violencias de género ocurren en términos colectivos, pero también pasan a nivel individual. Es decir, la violencia de género como algo sistemático ocurre a nivel del cuerpo social y del cuerpo individual. Porque finalmente ese orden social, patriarcal, capitalista, colonial, aterriza en nuestros cuerpos y en la manera en la que nosotros estamos definiendo la vida. Entonces, esa participación de las mujeres en la esfera política se ha venido dando como una transgresión, porque ese orden social clasifica lo masculino y lo femenino, clasifica los espacios. La política se ubica en lo público y el espacio público ha sido un espacio no propio de las mujeres. Cuando las mujeres hacemos política en cualquiera de los espacios, porque la política, como bien lo planteaba Joana, tiene que ver con la toma de decisiones. Cuando las mujeres estamos ahí pretendiendo tomar decisiones, estamos transgrediendo ese orden social. Entonces, en ese momento es cuando se activa la violencia como un mecanismo para devolver a las mujeres a su lugar, entre comillas. Los feminismos en sus diferentes olas han venido arrancando conquistas a la sociedad. Pero no solo eso, y yo creo que de esto se habla muy poco, porque más allá de esas conquistas en derechos y en materia legal, los feminismos y sus olas han venido provocando una revolución cultural extendida, porque se ha venido expresando esto en las nuevas formas de entender ese rol de las mujeres y cómo a partir de esta incidencia se han venido modificando las formas de entender la vida, lo femenino, la existencia misma de las mujeres, que se dan en conformidad de cómo ha venido avanzando la lucha feminista. Entonces, dentro de todas las conquistas que los feminismos han logrado con más de 300 años de feminismo, constan algunos logros de carácter legal, político, concretamente como la participación de las mujeres en el ámbito legal, respaldada en una normativa, respaldada en un cuerpo legal en los diferentes estados. En el caso del Ecuador, arranca con la pionera del voto femenino en los años 20 del siglo XX, que fue Matilde Hidalgo Navarro, que fue la primera mujer en sufragar en el Ecuador, y pasa por toda una lucha a lo largo del siglo por visibilizar la presencia de las mujeres en los diferentes espacios, ¿no? Y que llega hacia la década de los 90 del siglo XX, donde ya esta demanda por la visibilización y por la participación se expresa en una ley que plantea que las mujeres debemos participar en la política electoral a través de unas cuotas de manera progresiva y que finalmente llega a cristalizarse ya en la Constitución del año 2008, donde es mandatorio que la participación política debe ser paritaria en el Ecuador. Sin embargo, como dice el refrán, del dicho al hecho hay mucho trecho. ¿Qué pasa en términos de efectivos con esa participación de las mujeres? Y cómo entendemos la violencia como ese mecanismo para mantener el statu quo, para mantener el orden de cosas, cómo se activan esas violencias de tal forma que se frena esa participación de las mujeres. Y a pesar de que legalmente existe la paridad de género,
tan pocas mujeres llegan a ocupar estos espacios. En las últimas elecciones vimos un repliegue de esa participación de las mujeres. De 5 asambleístas en el ASUAI, por ejemplo, solamente tenemos una mujer. O si analizamos la participación de las mujeres en el Consejo Cantonal de Cuenca. Entonces, ¿cómo entender esta dinámica, no? Porque, y por eso es fundamental entender este orden social, que es la cuestión de fondo, porque todo lo demás entra en discusión, ¿no? Todo lo demás habría que analizar si pasa o no pasa y hasta dónde nos alcanza y hasta dónde funciona esa normativa. Gracias, Fernanda. Bueno, continuamos con nuestra compañera Natalia Arpi. Es estudiante de contabilidad y auditoría en el colegio. Vamos a hacer una breve resumen de su gran experiencia política. A pesar de su corta edad, es una mujer muy lideresa. En el colegio se destacó por la participación artística y cultural, dentro de ellas la poesía, la oratoria, la danza folclórica, teatro y los concursos como ¿Quién sabe más? Obtuvo el reconocimiento como la mejor tesis de grado escolta del pabellón de la ciudad. Dentro de la universidad fue vicepresidenta de la CAU, de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, fue candidata a la vicepresidencia y presidencia de la FEUL, ha realizado varias actividades por las y los estudiantes dentro del movimiento de izquierda universitaria. Se considera una persona muy tranquila, humilde, luchadora y solidaria. Su pasatiempo es bailar, pasear y admirar la naturaleza y pasar tiempo con su familia. Bueno, Nati, un gustazo contar con usted. Cuéntenos, Nati, desde su experiencia en el campo estudiantil, en la política, ¿usted cree que la participación de las mujeres en los gremios estudiantiles es paritaria o no es paritaria? ¿Estamos en un mismo nivel que los varones o no? ¿Qué piensa usted? Bueno, antes que nada, buenas noches con todas. Para mí es un gusto muy, muy grande poder compartir este espacio con Joana, Fernanda y Lita, mujeres con muchísima más experiencia, muchos más conocimientos, y escucharlas a base de esa experiencia, como les digo, de ese conocimiento, y transmitirlo a quienes nos están viendo es un gusto muy grande. Bueno, yo he tenido esta experiencia, pero creo que el momento de uno pararse como una líder, el momento de uno aceptar una candidatura, el momento de uno decir, bueno, me voy a poner firme y yo sé que puedo lograr muchas cosas, es algo muy importante y que se basa desde ahí y que desde ahí se empieza. El hecho de la paridad dentro de la universidad, bien sabemos que dentro de los 17.000 estudiantes promedio que existe en la Universidad de Cuenca, la gran mayoría o el gran porcentaje, más o menos en más de un 60 o 70% son mujeres. Hoy en día vimos las últimas candidaturas que estábamos para la FEUE, 2 mujeres y un varón. Pero viendo o analizando en el transcurso de estos últimos años, siempre ha llegado a la FEUE un varón. Hace 18 años nosotros tuvimos nuestra última presidenta y hoy en día en este periodo vuelve una mujer presidenta. El hecho está en que siempre ha habido las mujeres que han estado participando, pero hemos visto los resultados, hemos visto quiénes han obtenido la FEUE, varones, en sí, muchas cosas. Creo que la paridad es muy complicada dentro de la universidad, porque los estudiantes ahora ya en las mujeres universitarias, no solamente somos estudiantes, hay muchas madres, hay son muchas mujeres que trabajamos, que estudiamos, entonces la participación en la política para nosotras sí ha sido y sí se ve un poco más complicada, en el hecho a veces de tener las responsabilidades, no solamente ya como una madre o como trabajadora, sino responsabilidades dentro del hogar mismo, ha hecho que estas situaciones a nosotras se nos haga complicado, se nos ponga como una barrera para nosotros poder continuar, se nos ponga incluso en el ojo de todo el mundo. Yo he vivido, y no sé si ustedes han sido testigos, yo hace unos pocos días yo publiqué lo que viví dentro de la candidatura. El hecho ya de asumir la candidatura es algo que se ha visto, que es algo en lo personal voy a hablar, ha sido muy complicado por todas estas responsabilidades que uno tiene. Y ya vivir la candidatura ha sido más difícil aún, porque uno se tiene que enfrentar a varios comentarios. Hoy en día
estamos viendo lo que ha pasado con estos dos periodistas andreses, lo que han hecho a las mujeres, lo que les preguntan, el hecho de si saben cocinar, lavar los platos, como que si eso definiera la verdad, lo que están hechos y lo que ellos han ganado, han logrado esas mujeres. El hecho de decir o burlarse de las mujeres de Afganistán, todo lo que están pasando es muy doloroso. Entonces, desde ahí, desde los medios de comunicación, y yo me uno a esto porque también he estado participando en medios de comunicación, es muy complicado esas situaciones. Entonces, como les digo, esta etapa de la participación política en la universidad se ve con varias ventajas, con varias desventajas, el hecho de primero aceptar una candidatura, el hecho de ponerse firmas y decir, yo sí puedo conseguir algo, el hecho de dejar las responsabilidades que las mujeres sí o sí tenemos, muchos más en los hogares, el hecho de enfrentarnos a varias críticas, a decirnos, como yo les había denunciado, en la foto de la FEWE te quedó muy bonita, pero no te dio para más. Eso es lo que a mí me dijeron. Y lamentablemente compañeros líderes también de la universidad como representantes estudiantiles. Entonces, es muy importante estos espacios, escuchar las historias, porque eso es lo que nos hace más fuerte. Esto es lo que nos trae acá a hablar, a lo que nos trae acá a motivar a muchas más mujeres que se unan, que luchen, que sean lideresas, que estén dentro de estos movimientos, en el cual podemos generar conciencia, podemos más que nada dar la mano a más mujeres para que estén junto con nosotros. Entonces, esa es la perspectiva dentro de la universidad. Muchísimas gracias, Nati. Bueno, continuamos con nuestra amiga Joana. Joana, de ser ganadora usted a la presidencia de la Casa de la Cultura, ¿cuál es su propuesta hacia las mujeres? ¿Qué es lo que plantea usted para que más mujeres participen, para que más mujeres sean beneficiarias de la Casa de la Cultura? ¿Cuál es su propuesta? Ya, bueno, en primer lugar, gracias, Fer, por ese marco que nos ubicas, ¿no?, en el tema político y estructural en donde se mueven estas violencias. Y gracias, Natalia, porque me recuerdas toda esa energía y esa juventud, en verdad, que teníamos y con cómo empezamos, ¿no?, estas luchas, cómo se empezó, y como dice Fernanda, por haber vivido mismo estas situaciones, ¿no?, que siempre hubo una barrera y un techo de cristal, como lo dicen ahora. En verdad, nuestra propuesta para la Casa de la Cultura en el tema de género es, en primer lugar, empezar a tener datos, ¿no? Es imposible que una institución pública cultural tan fuerte, de tanta trayectoria, de tanta historia, no haya considerado que hay un problema y no haya tenido una visión, una política de género, no haya visto que en verdad la mayor concentración, además de mujeres, están, como decía Fernanda, ubicadas en esas áreas de la danza en donde se supone que son nuestros lugares, ¿no? Pero, por ejemplo, si ves el porcentaje de mujeres ya en las áreas musicales, se reduce a menos de un 10%. En las áreas de investigación, en las otras áreas, es mucho menor. Más bien, este 30% se eleva, hay un pico en estas áreas de la danza y de lo que son artes escénicas, siempre dirigida para ese tema, ¿no? Siento que no haber considerado esta problemática y ahora tener una casa sin datos nos hace primerito empezar a construir líneas bases. Entonces, para mí, ahí primero quiero hacer un llamado, creo que a todos los grupos de mujeres, de personas que trabajan con el tema de género, de feministas, para sumarse a una construcción de una verdadera línea base, ¿no?, que nos permita contar con datos. Porque además, estos datos o estas políticas que vienen estructuradas ya desde la cooperación internacional, también tiene unos sesgos muy patriarcales, ¿no? Entonces, donde no consideran variables que solo pueden ser vistas o entendidas desde una visión en verdad de género. Creo que eso sería una de las cosas primeritas que hay que hacer cuando se llegue a la casa. Dos, empezar a ver
después de estos datos y cruzando con los temas de percepción o de datos cualitativos que ya tenemos, el tema de en verdad empezar a proyectos de visibilización y de entender en dónde están las trabas, en dónde están los traspiés que hacen imposible que las mujeres lleguen a lugares de visibilidad, como ser la vocalista, ¿no? De tal o cual banda, que no sea, como decía algún rato mi compañera Vanessa Freire, que no sean esos espacios donde te ponen para que cubras la cuota de la minifalda, ¿no? En las orquestas o todos estos temas, sino que realmente tu participación en el sector cultural sea considerado y especialmente reforzar el tema de participación política de las mujeres en la cultura, que esto es un tema que ya de por sí es difícil en las otras áreas, pero en la cultura sí se hace muy escaso, porque encima hay una violencia epistémica bastante fuerte sobre nosotras, ¿no? Luego comentaremos, pero en verdad hay temas en donde se han acercado caballeros, los contrincantes y todo el mundo con ese permiso que les da el que yo sea mujer para decirme, para exigirme, para pedirme que renuncie a una candidatura porque se cuestiona mi capacidad en conocimientos o en una capacidad de gestión o el tema de mandar, como te dicen. El tema ayer me gozaba porque una de las críticas era de que no alzo la voz en el debate, ¿no? Y me daba chiste porque en verdad esa es verle con esta lógica patriarcal de que el que va a dirigir tal o cual institución tiene que venir y ser el general. Entonces, cuando ves otro tipo de sensibilidades, te asustas, ¿no? Te asustas, piensas que no está, y todas estas críticas que hacemos a estos temas del poder y del autoritarismo en los hombres, les reclamas a las mujeres que no lo tengamos. Entonces, ahí hay todo un tema. Y por otro lado, yo creo que sí hay que empezar a hacer una política pública de fondos direccionados a proyectos culturales de mujeres, para mujeres y con mujeres. Entonces creo que esas son las tres grandes cosas que por el momento podemos, porque son realistas, sabemos que es un tema que hay que empezar desde cero, creo que en 4 años recién vamos a poder dejar terminada o iniciada el tema de información y de ciertos procesos, y espero que también más bien se sumen todos los colectivos feministas a ayudarnos a construir otras políticas más bien en unas mesas de diálogo específicas por cada tema. A mí me gustaría mucho que se trabaje profundamente en el tema de género y la ruralidad, que ese es un tema bastante descuidado porque a veces pensamos que las manifestaciones culturales solo pueden venir o provenir del tema urbano, del tema de la alta cultura, ¿no? Y no es así, entonces ahí más bien les sumo, les hago un llamado, compañeras y compañeros. Muchas gracias, Joana, por tu intervención. Muy interesante tus propuestas, tener una mirada más integral de los procesos. Nos hace pensar más allá de lo que estamos acostumbrados, a los eventismos, a que los pobres artistas estén atrás de recursos, de que muchas veces les toca a ellos mismos gestionar con el sector privado, con el sector público, que no hay una línea clara de qué es lo que están haciendo. Y más bien desde tu propuesta, tú planteas este tema de integrar a los sectores, de dar un protagonismo a las mujeres y lo que casi nunca se escucha a las mujeres de la ruralidad. Todas esas propuestas realmente nos llaman mucho la atención y te deseamos los mejores de los éxitos. Sería muy interesante tener una mujer a cargo de la cultura que reviva todos estos espacios, que recuperemos el espacio público, que la casa salga de la casa. Eso sería muy interesante. Y desde ese lado quiero preguntar a nuestra amiga Fernanda, desde la esfera política, desde el ámbito gubernamental, desde estas otras elecciones que también implican la participación de las mujeres, ¿qué hace falta en este momento para ti y cuáles son los aspectos que faltan para contar con una mayor participación de las mujeres, ¿no? Y cuando digo una mayor participación de las mujeres, no me refiero a que más mujeres participen, sino a mejorar su calidad de participación, es decir, que tengan un liderazgo real, protagónico y que además esté al servicio de la sociedad. Porque muchas veces también somos testigos de que las mujeres terminan siendo utilizadas como figuras mediáticas para el poder económico y político. Y eso también es preocupante, ¿no? Entonces, desde tu lado, ¿qué opinas al respecto? ¿Qué hacer en este ámbito? Bueno, necesitamos una participación calificada de las mujeres, una participación consciente,
porque si bien existe un marco normativo a nivel nacional, como comentábamos hace un momento, pues hay varias limitaciones de la participación de esas mujeres, ¿no? Más allá de lo que diga el artículo tal, en términos de efectivos tenemos una participación débil y además una participación que constantemente está siendo cuestionada, ¿no? Y ahí podemos entender cómo funcionan las violencias sobre las mujeres en el terreno de la política. Vivimos en un mundo que está organizado en un sistema de dominación privilegio. Entonces, necesitamos, en primer lugar, situar este elemento que es el punto de partida para entender la política hoy de las mujeres. Y a eso debe apuntar esa participación calificada, ¿no? Una participación reflexiva, consciente, coherente por parte de las mujeres. Y yo creo que esto pasa por elementos que tienen que ver con la formación, con un desarrollo de la sororidad entre las mujeres para poder enfrentar todos los retos que se vienen, ¿no? Y hay algo que yo quisiera destacar en esa organización del mundo, y es que tenemos esta dicotomía de lo privado y de lo público, ¿no? Lo privado como ese espacio propio de las mujeres, obligatorio, mandatorio. Y si bien incursionamos en lo público, tenemos que combinar nuestra vida entre eso privado que nos ha sido asignado como algo casi exclusivamente para las mujeres, ¿no? Entonces, estamos constantemente combinando nuestra presencia en los diferentes espacios y por eso hablamos de esa doble y de esa triple carga de trabajo. Entonces, cuando nosotros pensamos en una participación calificada en el terreno de la política, necesitamos entender de dónde vienen estas limitaciones, estos bloqueos y estas violencias hacia las mujeres, ¿no? Usualmente cuando hablamos de la participación política de las mujeres y de la violencia política de género, pensamos en la presencia de las mujeres en espacios institucionales, estatales, de la participación en elecciones, pero como hemos visto aquí y como se han planteado las experiencias de Natalia y de Joana, la participación política va más allá de esto, ¿no? Va más allá de esta cuestión de las elecciones y de los aparatos del Estado y de los distintos niveles de gobierno. Tiene que ver con la presencia de las mujeres en todos los espacios en los que se está tomando decisiones. Y en estos espacios necesitamos mejorar nuestra presencia, entendiendo a qué nos enfrentamos. Y por eso la importancia de entender ese orden social y esta idea de la transgresión, ¿no? Porque sobre todo la violencia que sufren las mujeres y que aquí nos han contado su experiencia Joana y Natalia, la violencia que sufrimos las mujeres en el espacio de lo público no es una cuestión aislada, no es una cuestión anecdótica o algo que solo le pasa a Natalia o solo le pasa a Joana o solo le pasa a Fernanda, es la regla. Es ese mecanismo que asegura la existencia de ese orden social que nos está diciendo que la vida de las mujeres importan menos o valen menos, están menos capacitadas. Entonces, esto se da en la participación de las mujeres, sí, en los procesos electorales de cualquier tipo, ¿no? Vemos cómo se llevan a cabo las campañas electorales, cómo se juzga el cuerpo de las mujeres, cómo se cuestiona la vida privada de las mujeres, su vida afectiva, su vida sexual, cómo se juzgan las maternidades de las mujeres que incursionan en cualquier tipo de participación electoral, ¿no? Y que recaen en el plano de la violencia simbólica. Pero como la violencia de género va en escalada, como todo esto se va vinculando ya a otras expresiones de la violencia, como amenazas, como acoso sexual, como agresiones de índole sexual y otras violencias que aterrizan en el cuerpo de las mujeres. Porque cuando hay violencia, no es solamente además sobre ese cuerpo individual de esa mujer, sino sobre el cuerpo social. Entonces, y además una violencia que tiene varios elementos, varios ejes que confluyen, ¿no? ¿Qué pasa además cuando esta mujer que incursiona en esta elección es una mujer, además una mujer pobre, indígena o es una mujer negra? Y todo esto nos lleva a pensar además cómo se está concibiendo lo público, cómo se está concibiendo la política, cómo estamos entendiendo la vida misma, ¿no? Y por eso, tal como comentaba Natalia, las preguntas absurdas de Andrés Carrión cuando se refiere a medallistas olímpicas, que además de deportistas ahora son figuras públicas y que se convierten en referentes de otras mujeres. Entonces, el preguntarle si sabe cocinar nos
lleva nuevamente a pensar en ese orden social, porque si estamos pensando que nuestras vidas son libres y autónomas, pues no lo son. Nos desenvolvemos en un marco, en un guión que nos está dado, y ese guión es el que hay que romper, ¿no? Y hay que reescribir, y hay que pensar en otro tipo de sociedad posible. Y por eso es tan importante hablar hoy de Afganistán. Entre otras cosas, el régimen talibán les priva a las mujeres, básicamente les priva de existir. El hecho de que una mujer no pueda salir a un lugar público si no está acompañada de un hombre, el uso simbólico de la burka, la prohibición de reír en público. ¿Qué es lo que nos está diciendo finalmente? Y por eso es tan importante entender este problema hoy, ¿no? Cómo en el siglo XXI prácticamente se restringe esta existencia, es una forma de aleccionar no solamente a las mujeres afganas, sino del mundo, ¿no? Y por eso luego estos comentarios de Andrés Pelacini y estas cosas que nosotros nos encontramos no lejos, en nuestra cotidianidad, nuestras personas cercanas, haciendo comentarios en Facebook, reaccionando a las noticias, burlándose de los femicidios o de las violaciones. Ese es el orden en el que nos desenvolvemos, y la política que hagamos las mujeres desde cualquier espacio debe entender cuál es ese punto de partida y debe repensarse y replantearse hacia un horizonte posible de otro tipo de relaciones. Muchísimas gracias, Fernanda. Bueno, nos ha abierto un panorama así de varios temas, así como que nos queda para semanas seguir debatiendo, semanas seguir así como que hablando de temas así tan extensos y tan interesantes, que nos deja así como que, bueno, nos prende los focos para los próximos encuentros de nuestra trinchera feminista. Compañera Natalia, mía Natalia, cuéntenos, ¿cuál es su experiencia como candidata de la FEU? Compártanos así, porque en algún momento yo también fui candidata y bueno, hace muchos años atrás, ¿no? Pero en todo caso queremos conocer actualmente cómo es ser candidata de la universidad, cómo es ser candidata a la FEU, a ese puesto que muchos compañeros y compañeras entran a debatir, a pelear, digamos así, aunque no debería utilizar ese término. Sí, bueno, yo les voy a contar, yo he estado ya hace 2 años, yo estuve también para candidata a la vicepresidencia de la FEWE, y comparada con este periodo ha sido muy, muy distinto, la verdad. En esta etapa vivimos lo que es la virtualidad, entonces es una campaña muy distinta a las normales, ¿no? Pero voy a poder, bueno, tengo esa posibilidad de poder comparar dos tipos de campañas totalmente distintas. Recuerdo que la primera campaña, en cuestión en el tema de la mujer y esas situaciones, era, era, fue muy, ¿cómo les puedo decir? El hecho de pasar los cursos, la verdad, sí se notaba ese tema de los chicos varones, que a veces puedo decir que se reían, muchos que sí, que preguntaban y solamente preguntaban porque querían perder más clases y cosas así. Entonces, se veía cuando se pasaban los cursos ese tipo de situaciones medio complicadas, ¿no? O cuando uno hablaba y ya hacían caras o algo. Entonces, en cuestión de los varones, o sea, hacia a mí como mujer, ¿no? En este tema ahora de esta campaña actual, la que se vivió ya como para candidata a la presidencia, ya en cursos virtuales, era muy distinto y era un poco complicado porque no se podía llegar tanto como se llegaba en la presencialidad, a pesar de ver todas esas situaciones que les comento. Se veía el tema de la virtualidad, fue complicado, sí, les voy a decir, fue complicado porque no se veían las reacciones o cómo los chicos lo tomaban, si nos escuchaban, no nos escuchaban. Fue también un poco muy, muy difícil tratar de llegar a todos los compañeros con nuestras propuestas. Yo creo que toda campaña también es muy cansada porque no se duerme, se está ahí todo el tiempo en medios de comunicación, se está con los compañeros, en reuniones, en cumplir las actividades ya programadas. Entonces, pero, o sea, en resumen, la experiencia de cualquier campaña, la experiencia de aventurarse, eh,
para salvar, para demostrar nuestros ideales, nuestras propuestas, esas ganas de poder solventar todas las necesidades de los estudiantes, de ser la voz de ellos, de ver todas las problemáticas que está pasando en el país y que afecta totalmente a la universidad. Es una experiencia gigante, es creo que una de las experiencias más grandes que he podido tener, las más lindas, en las cuales uno aprende. Entonces, ser candidata a la FEWE es una de las mejores cosas que me ha podido pasar. He aprendido, me he levantado muchas situaciones también que pasan, esos ataques mediáticos que existen de parte incluso de otros movimientos, ataques incluso de mujeres, de otras mujeres hacia otra mujer. Entonces son muchas cosas, pero eso es lo que nos aprende, eso no es lo que nos hace aprender, lo que nos hace generar esas experiencias, esos conocimientos, para poder nosotros con el tiempo transmitir todo eso, porque de eso se trata, que nosotros estemos aquí y transmitir eso a más mujeres, transmitir esa potencia, que podemos nosotros dejar esas huellas en muchas más mujeres, en varones incluso, en todos los sectores que existen. Entonces, la experiencia 10 de 10, como se dice, muy linda y creo que una de las más gratas que he podido vivir hasta ahora. Muchas gracias, Natalia, por tus palabras. Realmente nos quedamos maravillados con las tres, con las experiencias que nos cuentan. Esa valentía tuya, Natalia, de decirnos que a pesar de los ataques mediáticos, y que, bueno, no nos asombra, pero realmente seguimos preocupados, ¿no? Incluso de otras mujeres hacia nosotros, y que al final digas, pero ha sido una experiencia riquísima, ha sido una experiencia hermosa. Eso da cuenta solo de tu valentía, Natalia. Muchas gracias por tus palabras y estas lindas experiencias que han mostrado las tres invitadas de hoy, que ratifico son invitadas de lujo realmente. Y llegamos al final de nuestra programación ya y bueno, pues queremos que nos den un último mensaje, un mensaje final para todas las mujeres que ven hoy o podrían ver luego el video que quedará grabado y nos cuenten para ustedes qué mensaje les dejarían a cada una de las mujeres, ¿no? En el caso de Joana, en el ámbito cultural, ¿qué mensaje podría haber para las mujeres luego de esta experiencia de participación de Joana, que hemos sido testigos, ha sido brillante, las propuestas han sido diferentes, se nota la integridad que tienen cada una de las propuestas, incluso muchos académicos han felicitado un plan de trabajo elaborado, mesas de diálogo, eso que no se ha visto antes en el sector cultural. Eso es bastante enriquecedor porque ha integrado a varios actores y sin embargo ella nos cuenta que a veces se fijan más en el tono de voz, por ejemplo. Pero ¿qué mensaje dejaría Joana para que otras mujeres se atrevan a recorrer ese mismo camino y con la felicidad que muestra su semblante, Joana? Gracias, compañeras. Bueno, yo quiero decir que el hecho de trabajar en una propuesta un poco salida de lo normal, como fue el tema de Pájaro Gato y sus investigaciones así culturales, no en el ámbito ni académico, ni en lo que rezan las artes, las bellas artes, yo he venido recibiendo un tema de violencia mucho tiempo, ¿no? Tanto es así que yo no me hago mucho lío y algún rato alguien súper joven llegó y me dijo, Joa, el tema es que tampoco hay que normalizar. Eso me quedó así, digo, sí, ¿no? Que el hecho de que yo ya haya aprendido a cómo lidiar con estos temas, a ya no llegar y sentirme mal, a no callarme si me dicen que me calle, no significa que no esté pasando y que esté bien. El hecho que ya esté grande y pueda lidiar con eso. Creo que no hay que normalizarlos, creo que ha sido un ejercicio de mostrarlos, de evidenciarlos, pero en mi caso, en el caso creo que de las compañeras que están aquí y en el caso de muchas otras compañeras que están llevando procesos políticos y van a estar a cargo o direccionando espacios, también tenemos que llamar de nuevo y entender que en esta situación patriarcal que nos rebasa, no son, como ya decía Fernanda, las personas, es un sistema que está ahí cooptándonos a todos y hacer ese ejercicio de ir más allá, de ver políticas, de ver
formas en donde volver a reintegrar estas estructuras que en el caso de la cultura está muy dispersa, que ha estado muy lastimada por este tipo de violencias, y desde ese entendimiento creo que nos toca aplicar la sororidad, ¿no? No solo con las compañeras, sino irnos a procesos de solidaridad y de ese entender de que estamos inmersos todos en estas situaciones machistas que sin normalizarlas, creo que es un ejercicio que por lo menos en mi caso me va a tomar el tiempo, la dedicación, todo, con todo el cariño lo voy a hacer, ¿no? Entonces yo siento que el mensaje para mí es como que nos toca trabajar, que pedir democracia siempre tiene que ser con más democracia, que pedir participación tiene que ser a través de más participación, y asimismo como que pedir que estos temas paren tiene que ser desde esa misma forma, ¿no? Desde esa misma forma de entender, ceder, de abrazar. Entonces yo creo que allá es a donde va especialmente esta visión, ¿no?, nueva, con la que esperamos construir una nueva Casa de la Cultura que salga de la casa, como decía Mariela. Yo agradecida por la invitación, gracias Fernanda, gracias Natalia, Hilda, Mariela, ha sido un gusto compartir estos minutos con ustedes, espero podernos tomar ya un café. Gracias, muchas gracias, Joana. Y de la misma forma, pues damos espacio también a Fernanda para que ella también nos dé un mensaje, no solo desde la explicación global que nos ha dado, integral, de entender la causa de esta situación en calidad de socióloga, sino además desde el ámbito personal, Fernanda. ¿Qué mensaje darías tú también a las mujeres para que alcancen ese camino deseado también de poder construir desde la academia como mujer, que también es un ámbito muy difícil, que tiene también sus barreras, ¿no? Pero que deja lecciones muy importantes y que sí mismo, como ha dicho Natalia, como ha dicho Joana, pues te satisface en el fondo, a pesar de las limitaciones, a pesar de las dificultades, te sientes realizada con eso. ¿Y qué mensaje darías a las mujeres para que enrumben también ese camino deseado de investigar, de atreverse a mostrar la sociedad como es, ¿no? A tener un análisis crítico de la sociedad? Bueno, primero que nada, antes que el café, creo que sería mejor que Joana nos invite como una de las duras del chocolate en Cuenca y en el país, que nos invite a un chocolate mejor. Primera cosa. Segunda cosa, pues, ¿cuál es la tarea hoy para las mujeres que activamos desde los diferentes espacios que bastante nos ha costado ganarnos esos espacios y permanecer ahí? Pues yo creo que es el momento de fortalecer el feminismo popular. Y digo feminismo popular porque pensar desde los feminismos no puede estar desprovisto, no puede desentenderse de las cuestiones de clase o de los esquemas de discriminación etnonacional que ocurren en nuestro país. Entonces yo creo que en primer lugar situarnos en qué buscan nuestros feminismos. Y yo creo que aquí la clave en un país con las características como tiene el nuestro, tiene que estar trenzando esas inequidades latentes de género, de clase y también las formas etnonacionales. Entonces yo creo que la clave es pensarnos en el marco de ese feminismo popular y sobre esto construir la sororidad, ¿no? Que no se trata de las mujeres apoyarnos en absolutamente todo, sino de apoyarnos, respaldarnos y de construir con criterio, ¿no? Porque se trata de darnos la mano para alcanzar esa sociedad de igualdad con la que soñamos. Eso por un lado. Por otro lado, en el marco de la academia, yo creo que vemos también ahora una mayor participación de las mujeres. Y yo creo que quienes hemos logrado llegar a distintos espacios en el marco de la academia, tenemos que marcar la diferencia. Y todo esto pasa por construir una coherencia propia. La coherencia es algo que se construye día a día, ¿no? Entonces no se trata solamente de decir, sino de hacer. Y en ese hacer marcar la diferencia. Y finalmente en mi tema, ¿no?, que es el tema que estoy investigando y con el que me han invitado a participar ahora, cuando pensamos en la participación política de las mujeres, yo creo que por un lado sí, fortalecer
nuestros feminismos, nuestros espacios, nuestras organizaciones, nuestras colectivas, pero también buscar cómo incidir en esos espacios, en esas instituciones, en esos partidos en los que nosotros estamos actuando. Porque no se trata solamente de tener candidatas mujeres para cumplir la cuota, para que la lista salga chévere, para que sí se vea la paridad, sino se trata de que esa participación sea efectiva y de que la institución, de que el colectivo, de que el partido político acoja en sus plataformas, en sus planes de gobierno, los derechos de las mujeres, la búsqueda, la cristalización de esos derechos. Porque más que sensibilizar a esos mundos en los que actuamos, se trata de entender la vida y la política de otra manera, acorde a estos tiempos contemporáneos en los que nos desenvolvemos. Entonces, fortalecer los feminismos para incidir en esos otros espacios y de esta manera elevar el nivel de la política a una discusión seria, ¿no? Para que no se presten oídos a más Andrés Pelachinis, sino de que realmente la política pueda cuestionarse, ir a lo grande o lo importante, ¿no? Que se saquen a los propios partidos políticos, pensando en la participación política de las mujeres, de esta zona en la que se han ubicado, de actuar desde el marketing político y obligarles a que realmente puedan repensarse, redefinirse, que podamos reconceptualizar cómo estamos entendiendo la cuestión del poder y de la llegada del poder, cómo estamos entendiendo la democracia, donde se tiende a obviar a las mujeres, ¿no? Entonces, se trata de exigir una nueva ética a los partidos políticos y de exigirnos a nosotras mismas el ir construyendo esta ética y esta coherencia feminista. Nada más, muchísimas gracias, muchos éxitos a Joana en la Casa de la Cultura. Esperamos que pueda llegar a dirigir esta institución y a Natalia que siga así con esa fuerza, con ese ímpetu, y a Ilita y a Mariela, muchas gracias por el espacio. Encantada de compartir con ustedes. Muchas gracias, Fernanda, por tus sentidas palabras y todo lo que has expresado. Realmente nos llega muy a fondo. Y ahora es el turno de Natalia, que tal como dijo Hilda, pues nos trae muchos recuerdos. Creo que a todos los panelistas de hoy, a las presentadoras y todos nuestros épocas de universidad, ¿cierto, Joana, Fernanda, que nos ha recordado esa maravillosa etapa en la que luchábamos con mucha más energía que en nuestra juventud? Y también, pues, padecíamos las mismas dolencias que nos muestra Natalia también en este tema de poder enfrentarnos como lideresas estudiantiles y seguir de pie, ¿no? Entonces, Natalia, nos alegra mucho saber que ese mismo espíritu que nosotros teníamos ahora se ha multiplicado, se ha triplicado en ti y en todas tus compañeras, y nos fascina saber que eso ha avanzado más bien, que no se ha perdido. Y desde ese ámbito, Natalia, la pregunta también, esta parte final, ¿qué mensaje dejarías a tus compañeras, a quienes van a entrar a la universidad hoy en día, que de por sí ya es difícil un acceso a la universidad como estudiantes, y más aún para una mujer, y luego poder tener un rendimiento académico y al mismo tiempo tener una participación amplia en el espíritu de querer cambiar a la universidad y querer aportar desde la universidad a la sociedad también? ¿Qué mensaje le dejarías tú también a tus compañeras? Muchas gracias a ustedes. Espero que continuar y algún día yo también decir a otras chicas, me recuerdan a mí. Es muy, muy lindo, como les decía al inicio, compartir este espacio con ustedes. 4 mujeres con grandes experiencias, grandes trayectorias que yo les escucho y aprendo un montón también. Y sí, pues esperemos que muchas compañeras más, ya como mensaje también, se unan a esta causa. Hemos conseguido grandes derechos a base de grandes luchas y tenemos que seguir consiguiendo más derechos aún, seguir luchando, seguir alzando la voz, como se dice, ¿no? Entonces, yo les decía, dentro de la universidad sí ha sido muy complicado para las mujeres, más que nada porque estamos bajo un sistema en el cual nos obliga a entrar a la universidad, si es que hay como estudiar, salir, buscar un trabajo y hacer la vida, ¿no? Entonces, estamos también bajo ese sistema en el cual no existe
esas ganas totales de muchas personas poderse inmiscuir en estos espacios que son construidas para las mujeres, en este caso para las mujeres universitarias. También hay otra situación que no tienen información de que existen estos espacios, no hay mucho en el cual se ha llegado, ¿no? Entonces, principalmente para quienes nos están viendo, para todos ustedes, unámonos a estas causas, compartamos todo lo que ustedes realizan, lo que ustedes trabajan, para informar a nuestras compañeras universitarias, para informar a todas las mujeres de que nosotros nos podemos dar la mano, podemos ayudar y podemos construir grandes espacios que se nos unan, ¿no? Entonces, el llamado para las mujeres universitarias es de que podemos, obviamente nuestra primera responsabilidad ya dentro de la universidad es estudiar, pero también podemos generar y dejar esas huellitas en más mujeres, dejar esas huellitas en la sociedad, unirnos a todo lo que nos afecta, ¿no? Como sociedad en sí. Entonces eso es muy importante, porque por eso también estamos en la universidad, porque entrar en la universidad hoy en día se considera un privilegio. Entonces ese privilegio que lo conseguimos, también dejemos esas experiencias, dejemos esas situaciones en cada mujer, en la sociedad, en nuestras luchas, en espacios como estos. Entonces, yo hago un llamado a que no tengan miedo, principalmente, que no tengan miedo al que dirán, que no tengan miedo a las críticas, que no tengan miedo al exponerse, que no tengan miedo en decir, ya ahora, pero yo no sé, yo capaz me da un miedo poder hablar, pero no. Todos tenemos diferentes grandes experiencias, diferentes conocimientos, diferentes situaciones en las que nos podemos unir y podemos conseguir algo muy grande, ¿no? Entonces, por eso estamos las mujeres hoy en día, a base de muchos derechos que ya lo estamos consiguiendo y que nos faltan, y que en el mundo podemos ver todo lo que está pasando, las dolorosas situaciones, pero que ahí estamos, que he visto una grande ola de esa unión, he visto esa grande ola de hombres, de todas las personas en el apoyo más que nada, así sea virtual, pero en el apoyo no. Entonces, y ya las situaciones que nos han pasado, que hemos pasado todos los que estamos aquí, que nos sirva para que nos dé más fuerza, que nos sirva para decir, no, yo estoy aquí para enfrentar esas situaciones, para que no le pase a mi compañera, para que no le pase a otra mujer. Entonces, ese es como mi mensaje final. Y mujeres, no tengamos miedo, no tengamos esa barrera que nos pone ante la sociedad de poder nosotros expresar lo que sentimos, expresar nuestros conocimientos, expresar nuestra sororidad, como dice, ayudar a todas las personas. Entonces, este es mi mensaje. Y también agradecerles por este espacio una vez más, y pues ese chocolate queda pendiente. Muchísimas gracias, Nati. Gracias, Joana. Bueno, ya le voy a decir Joa porque ya todas son mis amigas. Gracias, Fer. Gracias, Nati. Gracias por compartir este espacio desde Mujeres por el Cambio. Agradecerles por dar este tiempo. Y también pedir disculpas. Este espacio es un espacio en vivo. Este espacio es la primera vez que lo estamos haciendo. Esta Tierra Roja es nuestra nueva trinchera. Estamos aquí para conversar, para compartir. Nos equivocamos mucho, de eso estamos aprendiendo. Estamos nerviosas porque es nuestra primera vez. Esperamos que mucha gente nos siga, nos vea, que vengan, que nos acompañen en estos espacios de debate, que es un espacio diferente, que es un espacio de lucha de las mujeres. Las mujeres tenemos que cambiar nuestra visión, tenemos que abrazarnos, tenemos que apoyarnos, tenemos que abrazarnos. Esa es nuestra misión. Hoy hemos hablado sobre el techo de cristal, hemos hablado sobre el piso pegajoso que no permite que las mujeres alcancemos, que sigamos, que avancemos, que consigamos y que estemos en estos espacios de toma de decisiones. Hemos hablado también de la importancia del feminismo comunitario, del feminismo popular, que nos lleva a las calles, que nos lleva a reclamar, que nos lleva a decir que las mujeres necesitamos estar en una igualdad de condiciones. Eso es lo que hoy nos lleva esta trinchera, una trinchera feminista llena de fuego, llena de gusto, llena de ganas, y eso es lo que les queremos invitar. Yo ya le consideramos ganadora
Y así que ese chocolate va a ser muy bien servido y muy bien tomado y disfrutado por todas nosotras. Un gustazo y les esperamos el próximo miércoles con un nuevo tema. Gracias, hermanas, gracias, amigas. Muchas gracias por su sintonía y nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias, chicas, gracias. Un abrazo. Gracias, abrazo grande a todas. Chao. Gracias, chao.